Saludos, bendiciones, mis amigos. Primero el café y después los problemas, pero ya me tomé el café. Hombre, el día de hoy quiero hacer una aclaración porque sé que hay que mandaron a gente de la administración a decir que la nota de prensa que remitimos a la comunidad universitaria y a la industria y a toda la comunidad del público en general ayer, en el que se mencionaba en esencia bajo el titular grave error del comité electoral, habría permitido que Víctor Luna se reeligiera en el cargo, o básicamente se convirtiera en candidato. Bien, falso. No es mentira lo que se menciona en esa nota. Esa nota es completamente cierta y sustentada en la opinión de la señora procuradora de la administración, Gretel Villalaz de Allen. Bien, bueno, en su opinión, la señora procuradora advierte que el comité electoral hizo una interpretación errada de la norma que señala específicamente cuáles son los requisitos académicos para ser rector. En ese sentido, se menciona el artículo 24, acápite 3 de la ley 81, y se menciona el artículo 77, acápite 3 del Estatuto Universitario. En ambos artículos, en ambos normas, la norma, perdón, valga la redundancia, es clara, explícita, concisa. Lo que señala la procuradora tiene todo el sentido y toda la razón. Ella señala que esas normas no tienen acceso, no tienen necesidad de ser interpretadas. ¿Por qué? Porque son claras y son implícitas. O sea, no hay manera, digamos, conceptual de someter dichas normas a una interpretación. Pero ¿por qué la procuradora de la administración señala esto? Porque el comité electoral, para poder justificar la candidatura del señor Luna Barahona, como todos sabemos, hizo una interpretación antojadiza diciendo que a la interpretación de ellos, la norma permitía que cualquier título de licenciatura y cualquier título de maestría, o cualquier maestría, perdón, pudiese ser aceptado como requisito para ser rector. Que lo único que necesitaba la especialidad era el doctorado. Bien, si yo tuviera un doctorado, que no lo tengo, y mi doctorado no es de la especialización, pero mi maestría y mi título sí, ¿yo para qué tengo que presentar el doctorado? O sea, la interpretación es tan ilógica. Pero bueno, lo que quiso decir la procuradora de la administración, o mejor dicho, dijo, es que la interpretación que le dieron ustedes, señores miembros del comité electoral, está completamente errado. ¿Ok? Pero todos sabemos en la universidad que no es un error. Error lo comete cualquiera. Esto no fue un error y tampoco fue una omisión. Esto fue deliberado. Esto fue previamente consensuado. Esto ya estaba acordado. Y para poder llegar a eso, necesitaban oficiosamente sacar del juego, sacar del roster al profesor Marco Vigil, por supuesto, y a la profesora Nilka Rosemena, quienes en un momento de una reunión coloquial en el comité electoral, mencionaron que Víctor Luna no cumplía. Como todos en la universidad sabemos. Lo sé yo, lo sabe usted, lo saben todos los directivos, que conocemos lo que dice la norma. Eso provocó que Víctor Luna y el señor Aparicio hicieran lo que hicieran ante ANTAI. Y ANTAI montó un expediente, y no digo ANTAI, funcionarios de ANTAI. Y tampoco hay que culparlos a ellos del 100% de la responsabilidad, porque evidentemente ellos fueron alimentados con información errónea, no real e incompleta. ¿Ok? Bueno, ANTAI dice
recomienda la destitución de Vigil y de Nilka. Pero adivinen qué. Nilka y Vigil tienen fuero electoral según el artículo 62.1 del reglamento electoral. Oficiosamente ambos tenían que ser sometidos a un consejo disciplinario, a un proceso disciplinario. Y de hecho la administración de Luna Barahona inició con ese proceso disciplinario. O sea que él sabía y reconoció en su momento de que ellos tenían que pasar por un proceso disciplinario. ¿Y cómo lo demostró? Conformando las comisiones. Se conformaron comisiones. Y todas las comisiones, que incluía también un match para el cadete Pérez, o sea, estaban investigando a Nilka, a Máximo, a Vigil y al cadete Pérez. A todos las comisiones les pidieron el levantamiento, para todos les pidieron el levantamiento del foro electoral. Sí lo sabía de antemano, pero era más fácil, menos complicado votarlos y después que pelearan en su tema en la corte, sabiendo de antemano que ellos iban a regresar, pero se garantizaban por lo menos 1 año y pico de ellos alejados. Y así lo hicieron. Pero entrando ya al tema de la procuradora de la administración, la licenciada Gretel Villar de Ale, aquí está el documento en lo que se sustentó la noticia. Miren, le voy a leer un parrafito para que estemos enfocados al respecto de qué es lo que dice este documento. Dice una cosa importante, dice: el conjunto de las evidencias antes descritas nos permite concluir que la interpretación legal planteada por el Comité Electoral Universitario de la Universidad Marítima Internacional de Panamá se aparta, escúchese bien, se aparta del sentido gramatical o literal de lo dispuesto en el numeral 3, artículo 24 de la Ley 81 del 8 de noviembre de 2012. Y el artículo 77 de la Resolución de Consejo Superior número 02, o mejor dicho, 002-13 del 25 de julio de 2013. Antes citados, ya que de la lectura de los mismos no se infiere, eso lo dice la procuradora, no lo dice Omar Wong, no se infiere que el cargo de aspirante a cargo de rector debe contar con un título de licenciatura o otro de maestría en cualquier disciplina, o si no, contar con un doctorado relacionado con las materias del sector, es decir, con las materias del sector marítimo, como argumenta la entidad demandada, que en este caso es el Comité Electoral. Máxime cuando el espíritu o la letra de las disposiciones, y esto es importantísimo, en referencia, no resultan confusas ni oscuras. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay una ley que no tiene claridad, que no tiene meridiana interpretación directa, si usted quiere hacerle el análisis y la evaluación porque la ley no está clara, usted lo puede hacer. Magnífico, eso es permisible, aceptable y perfecto. Sin embargo, la procuradora dice que en este caso no hay confusión ni oscuridad en ambas normas. De hecho, la procuradora de administración señala el capítulo 3 del Código Civil y dice que el artículo 9 dice que cuando el sentido de la ley es claro, y esto es importante, no se desatenderá el tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Y también dice, en el artículo 10, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, tal como señala el artículo 24 del estatuto de la ley y el 77 del estatuto. Según el uso general, acá el comité hablaba de la jerga. ¿Cómo tú vas a analizar o interpretar una ley con jerga? En su uso general de las mismas palabras
pero cuando el legislador se haya definido expresamente para ciertas materias, entonces hay que seguir con lo que dice el legislador. ¿Y cómo se define eso? En el glosario. Si en el glosario dice que el agua no es para bañarse, sino que el agua es para lavar el baño, entonces uno tiene que interpretar que el agua no es para bañarse, porque lo dice la norma en el glosario. A eso se refiere este artículo 10 del Código Civil, capítulo 3. Pero, más allá de eso, la procuradora también señala lo siguiente. Visto desde la perspectiva, cuando el propósito de una disposición sea fácilmente comprensible mediante su lectura, se debe aplicar conforme a lo indicado en su texto. En cambio, en situaciones en las que surjan dudas, que no es el caso UMIP, ni el caso del artículo 24, ni el artículo 77, que surjan dudas sobre el alcance de alguna expresión o palabra, es apropiado consultar los registros de la época en que se promulgó la norma, entredicho, para identificar la intención del legislador. Lo que pasa es que las letras tan pequeñas y yo soy medio cegato. Del legislador, es decir, los motivos que originaron su creación, situación que a juicio de este despacho de la Procuradora de la Administración no ocurre en la presente causa, puesto que el espíritu y el sentido legal del numeral 3 del artículo 24 del artículo 24 de la ley 81 del 8 de noviembre de 2012 y el artículo 77 de la resolución del Consejo Superior número 002-13 del 25 de julio de 2013 es claro, lo que en consecuencia no da lugar a interpretaciones divergentes o alejadas a las que se desprenden de la simple lectura de las normas. Esta de las normas es añadidura mía. De dichas disposiciones. Esto es que quien aspire a ocupar el cargo de rector de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, ¿ok?, debe poseer un título de licenciatura e igualmente una maestría o un doctorado, o sea, los tres, afín con las ciencias náuticas, el transporte marítimo o las ciencias del mar, u otras relacionadas con las especialidades del sector. En esta opinión también la procuradora de la administración, de que el señor Víctor Luna participó en la discusión de la ley. Y no estoy seguro, pero esa es la interpretación que hago del texto. Cuando la procuradora de la administración señala que el señor Luna participó en la discusión de la ley, como está acreditado según el documento en los registros de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa, y que el señor Luna cumplía perfectamente con la disposición de la antigua ley 40. Cuando hablaba de la discusión de la ley, estaba hablando la procuradora de la discusión de la ley 81, cuando se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa, que dicho sea de paso, hay que decirlo, presentó la ministra Lucy Molinar. Señala que él participó en la discusión de esa ley. Y en esa ley se cambiaron los requisitos, porque los requisitos que estaban en la ley 40 definían que si fuese esa ley la que aplicaría hoy, Víctor Luna cumplía con los requisitos, porque ahí se mencionaban en el ámbito de la maestría en docencia superior. Pero en la ley 81, como ya hemos dicho, no se menciona la maestría en docencia superior como un requisito para ser rector. Se mencionan maestrías de la especialidad y que tienen que tener ambas cosas, tanto la licenciatura como la maestría. Lo que colijo yo de esta interpretación de la señora procuradora es que si Víctor Luna participó en esas discusiones, ¿por qué no se perfeccionó? ¿Por qué no fue
Eso fue en el 2012. Si fue en el 2012, a esta fecha de hoy son 13 años. ¿Por qué en 13 años el señor Luna no se perfeccionó? No se actualizó, no tomó una maestría en la especialidad, que se han dictado varias en la universidad. ¿Por qué? Yo creo que es por las mismas razones por las cuales el señor Luna no ha actualizado sus certificados de oficial de Marina Mercante. Precisamente por las mismas razones. Lo que quiero aclarar el día de hoy, por eso hago este video, es que lo que mencionan hoy, mejor dicho, lo que mencionaban, sí, lo que mencionaron ayer los esbirros del señor Luna, que esta nota de prensa es falsa, es básicamente para desmentirlos. Y si es falsa, yo invito a la administración del señor Luna Barahona a que emita un comunicado desmintiéndome. Vamos a ver. ¿Cuándo usted va a desmentirme? Si yo he dicho mentira, desmiéntame. Vamos al ruedo. Que me desmientan. Vamos. Emitan una comunicación desmintiéndome. Ojalá lo hiciera. Pero puedo asegurarles, con documento en mano, porque yo trabajo con documentos, no con mentiras, ni inventos, ni con información falsa, y mucho menos con información inventada, ni expedientes inventados, como el que tenemos nosotros montados en varios lugares, que se van a caer, por cierto. Entonces, es básicamente para eso que quería hacer el video de hoy, para aclarar que la información publicada hoy es total y absolutamente cierta, como todo lo que hemos publicado. Bien, insisto, este documento dice que el señor Luna participó en las discusiones de la ley, pero no se perfeccionó. Bien, no solo participó, sino que cumplía perfectamente con lo que dispuso la discusión de la ley cuando estaban discutiendo, porque ese tiempo era anteproyecto de ley número 490. Después, cuando se aprobó en la Asamblea, se convirtió en ley 81. Pero habiendo participado en la discusión de la ley, no es justificable bajo ningún concepto, y a sabiendas de qué es lo que dice el artículo, porque lo sabe, porque lo debatió conmigo, porque él sabe que no cumple, pero a sabiendas que no cumple, que sabía que no cumplía, porque no se perfeccionó. Insisto, es por las mismas razones por las cuales no ha ido más nunca a la Autoridad Marítima de Panamá a sacar su certificado de marino mercante. De hecho, el único certificado que tiene actualmente registrado, y que también es un tema de debate, es el temporario, el que se emite, el que tiene temporalidad de 5 meses. Después de ese certificado, usted tiene que hacerse unas pruebas, unas pruebas técnicas, etcétera, para que entonces le emitan el certificado de 5 años. Pues ese certificado de 5 años nunca se emitió. El único certificado que tiene Víctor Luna en la AMP, o el único documento, y ni siquiera tiene el documento, sino el registro. O sea, el registro fue un registro de que él se le emitió una certificación como oficial, segundo oficial, el 21 de agosto de 1998. Después de esa fecha, el señor Luna no ha regresado a la MP a certificar nada. Y me pregunto yo, si no tiene certificaciones pertinentes, ¿cómo dicta clase de cursos OMI? ¿Cómo es docente OMI? No puede serlo, porque para ser docente OMI, usted necesita tener actualizada su documentación, como sus certificaciones como oficial de marina mercante, y además cursos específicos. Entiendo que algunas de las materias que él ha dictado necesitaban tener cursos específicos actualizados, pero la mayoría de ellas no tiene competencias para dictarla. ¿Por qué? Porque lo dictan de primer oficial o capitanes, no un segundo oficial. Son materias que dictan capitanes o primer oficial, porque esa es parte de su competencia. Ahora, perdón, esta es la iluminación, se me está cayendo el set. Es que jalé el cable. Importante.
para poder él ser un docente STCW, no solamente necesita las certificaciones, no solamente necesita las actualizaciones de curso. Importante es que también necesita tener experiencia. Un oficial de marina mercante que no haya abordado un buque no puede tener competencia docente, porque las competencias OMI se marcan así: 50% de competencias académicas, 50% de competencias de experiencia. Esos dos 50% se suman para generar las competencias del instructor OMI. No puede ser instructor OMI una persona, mejor dicho, instructor STCW, una persona que nunca ha pasado como oficial a bordo de un buque. Entonces, este es el tema donde yo invito a la autoridad marítima a hacer su trabajo. Ya nuestro universo en las certificaciones marítimas ha sido demasiado golpeado. No podemos permitir que una situación como esta nos siga golpeando. Entonces, yo invito a la autoridad marítima a hacer su trabajo y cumplir con su responsabilidad. Y hacer una purga de aquellos que no cumplen, para que el que cumpla realmente pueda entonces instruir al resto de los panameños que se quieren formar como gente de mar o oficiales de marina mercante. Con esto concluyo este video. Insisto, la nota de prensa es completamente verdadera y real. Hay ellos que quieran tapar el sol con un dedo. Que tengan una excelente tarde. Bendiciones. Se les quiere. Dedito arriba.